queridos míos, siéntate aquí por un momento. Hoy te voy a contar algo que quizás nadie te ha contado nunca. No durarías ni un solo día en el Imperio Romano. Y no es una exageración de los viejos nostálgicos, no. He vivido mucho, he visto de todo en este mundo moderno. Aire acondicionado, aspirinas, internet, incluso un coche que se aparca solo. Pero cuando miramos hacia atrás, allí la vida del ciudadano común de la antigua Roma. Ah, hijo mío, eso no estaba viviendo, estaba resistiendo. Piensa conmigo. Te despiertas con el sonido de un pollo, el llanto de un bebé y el olor del humo quemando cebollas. No hay despertador, ni cortina opaca, ni almohada ortopédica. Estás en una habitación del tamaño de un armario en el tercer piso de un edificio que parece a punto de colapsar con un simple estornudo más fuerte. La cama, paja. Las sábanas, hediondo. El muro, tan delgada que puedes oír a tu vecino toser, rezar y hacer otras cosas también. Todo esto incluso antes de que salga el sol. Y no vayas pensando que hay un baño, no. Tu orinal te mira fijamente en la esquina de la habitación y tienes que bajar las escaleras con ella en la mano, rezando para que no te resbales por las escaleras sucias y te encuentres en la cuneta. De hecho, esta alcantarilla corre libre, abierta, llena de desechos y olor a vida difícil. Si sobrevives a esto, vas a la letrina pública. Imagina un banco de piedra con agujeros, uno al lado del otro, sin tabique. Ahora imagina compartir una esponja al final de la sesión. Así es, una esponja en un palo, en un cubo de vinagre. No había jabón, ni papel, ni vergüenza. Y encima de eso, si la charla de la vida te toma por sorpresa allí mismo, sentado, paciencia. Escuchas la filosofía del panadero y el arrebato del centurión al mismo tiempo. Mi nieto se quejó el otro día de que el Wi-Fi era lento. Si supiera, después de pasar por esta odisea matutina que llamaron higiene, viene lo del desayuno. Pero, mira, llamarlo comida es demasiado amable. Los romanos tenían un hermoso nombre para esto, Ientaculum, pero realmente hermoso era solo el nombre. ¿Qué había sobre la mesa? Un pedazo de pan duro que podría servir como ladrillo y vino aguado. Sí, el vino. Por la mañana. Porque el agua, querida, era una ruleta rusa de bacterias. A veces, con suerte, llegaba un queso seco o aceitunas marchitas. Pero la mayoría de las veces era solo el pan, hecho con harina, sal y de vez en cuando arena. Así es, arena. De esas que rechinan en los dientes. No era gourmet, era supervivencia. Y te lo comes de pie en la calle, compartiendo espacio con un mendigo, una cabra y un vendedor que grita «tripas frescas». ¿El olor? Una mezcla de sudor, moho y peces pasados. No había café, leche con leche chocolatada, y mucho menos huevo revuelto o tostadas con aguacate. Lo que existía era el miedo de terminar el pan y no tener nada hasta el final del día. Y si encontraba un poco de garum, la famosa salsa de pescado fermentado, se suponía que le daría sabor. Pero, honestamente, me daba ganas de llorar. La gente de hoy se queja de que el pan de la panadería está seco al día siguiente. Quería verlo masticando el pan romano de 3 días, con todos los dientes todavía en la boca al final. Eso sí que era una aventura gastronómica. Y mira cómo el día apenas ha comenzado. Ah, hijo mío, si crees que levantarse temprano hoy es difícil,
Entonces prepárate para escuchar cómo era el trabajo en la antigua Roma. Eso, sí, fue difícil. Después de un desayuno más triste que una nota de despedida, ese pan duro con vino aguado que parecía más bien un castigo, el romano medio ya estaba en la calle antes de que el sol le abriera los ojos. Y no creas que tenía otra opción, no. Trabajó porque necesitaba sobrevivir. Y sobrevivir, en aquella época, era casi un arte de guerra. No había un contrato formal, no había un horario flexible. Era el sol en la cabeza, la arena en los ojos y la promesa de que tal vez, podrías volver a casa de una pieza. Los más afortunados fueron artesanos, alfareros, panaderos. Pero incluso estos se enfrentaron a una competencia salvaje, precios injustos y clientes gruñones. Ahora bien, si el destino era realmente cruel, y a él le encantaba que lo fuera, podías acabar como limpiador de alcantarillas. Así es, inmerso hasta la cintura en el desierto de la ciudad, con una pala, un balde y la esperanza de no desmayarse antes de terminar su turno. Los trabajadores manuales llevaban piedras para la construcción de templos y caminos, sin guantes, sin cascos, sin siquiera un gracias. Y si alguien resultaba herido, no había ambulancia. Tenía un golpe en la espalda y el consejo: levántate y sigue. De lo contrario, hay alguien más queriendo tu lugar. ¿Y las mujeres? Ah, estos guerreros no se quedaron atrás. Cosían, vendían verduras, criaban a sus hijos e incluso ayudaban a mantener la casa. Todo esto sin una pizca de reconocimiento. Dar a luz era una ruleta rusa. El trabajo era la norma. Descansa solo si el cuerpo pide alivio. E incluso entonces era raro que alguien escuchara. Así que mira, joven, la próxima vez que pienses que tu trabajo es malo, recuerda que en la antigua Roma, incluso morir trabajando se consideraba de buena suerte, porque había mucha más gente que quería trabajar que gente que vivía para llenar los huecos que quedaban. Y eso, hijo mío, fue solo el comienzo del día. Y después de un turno como ese, ¿crees que el ciudadano romano se iría a casa a descansar? Nada, joven. Ahora venía la parte que yo llamo supervivencia urbana avanzada. Caminar por las calles de Roma no era un paseo, era una prueba de resistencia. La ciudad parecía un organismo vivo y palpitante, con las venas obstruidas por tiers de seuil. La gente, el ruido y el peligro por todos lados. No había acera decente, ni señal de tráfico, mucho menos respeto. Era un sálvese quien pueda y, si tropezaba, la multitud pasaría de largo. Literalmente. Y eso sin mencionar las ratas, el olor insoportable de las heces, los carros que volaban como si tuvieran al diablo conduciendo, y la neblina constante de humo, orina y garum en mal estado. Ah, y el garum, esa salsa de pescado fermentada que los romanos le ponían a todo. El olor en el aire era como una bofetada de realidad. Pero aún peor era el suelo. No había aguas residuales por todas partes, hijo mío. El centro de la calle era de aguas residuales, un poco de descuido, una distracción, y ahí se metió la sandalia en una sopa de excrementos humanos, orina, y si tenías suerte, solo se derramó un poco de vino agrio. Y no pienses que esto era raro. Era todos los días. Un verdadero campo, minado líquido. Y con los edificios tirando el orinal por la ventana, aún corrías el riesgo de que te ducharan
sin previo aviso, sin piedad. Y los carros eran como los coches de hoy, solo que sin frenos, sin faros y conducidos por personas sin alma. Pasaban zumbando, salpicando barro, atropellando a ancianos, niños, lo que fuera que se interpusiera en su camino. Las leyes existían, pero ¿quién supervisaba? Nadie. O mejor dicho, solo si eras rico. Para los ciudadanos de a pie, Roma era un lugar donde incluso caminar de un punto a otro podía significar una fractura, una infección, un robo o una buena dosis de humillación pública. Y todo esto solo para llegar a casa y descubrir que, bueno, todavía quedaban horas para que terminara el día. ¡Oh! Si el día ya era difícil, espere hasta el anochecer. La oscuridad en la antigua Roma no era un simple apagado de las luces. Era una llamada al caos. Imagina un lugar donde no hay poste, no hay linterna, y si tienes suerte, encuentras una antorcha encendida en la pared de algún callejón. La mayoría de las veces caminas a ciegas, guiado por ruidos que no quieres entender y olores que preferirías olvidar. Y créeme, hijo mío, estos olores no solo vienen de la tierra, no. Por la noche, las ventanas se convierten en trampas aéreas, porque es en esta época cuando el pueblo romano tiene la encantadora costumbre de tirar por la ventana el contenido de las vasijas de la cámara. Sí, has oído bien. Desde allí arriba, desde el segundo o tercer piso de las insulae, sale, volando lo que queda de la cena, del vino y de los intestinos de alguien. Si escuchas un grito como «Cardilú», corre. Pero la mayoría de las veces, nadie te avisa. Y si crees que eso es lo peor, espera a darte cuenta de que lo que cae del cielo no es lo más peligroso. Cuando oscurece, las calles de Roma pertenecen a otro tipo de criatura. Ladrones, bandidos y holgazanes que se reúnen en grupos en busca de problemas. Y no hay policías tal y como los conocéis hoy. Están esos vigilantes que apagan incendios más que se ocupan de los delincuentes. E incluso estos solo patrullan donde viven los ricos. En tu barrio, eres tú para ti mismo. Las tabernas se vuelven más agitadas, las voces más agresivas y los callejones más traicioneros. Un simple paseo para comprar una barra de pan puede convertirse en una pesadilla. Y nadie correrá a ayudarte. No, en Roma, la regla de la noche es clara. Quien sobrevivió al día debe esconderse bien hasta que salga el sol. Pero, por supuesto, no todo el mundo puede esconderse. Muchas personas necesitan salir, buscar agua o simplemente regresar a casa después de un doble turno. Y luego, joven, rezas para no encontrarte con una pandilla de jóvenes patricios aburridos que quieren jugar al gladiador con el primer pobre que aparezca. Caminan en grupos, borrachos, riendo a carcajadas y golpeando a los que no responden con el dominus adecuado. La violencia se normalizó y su vida, si no valía nada, valía aún menos por la noche. Y mira, si crees que estar en casa te protege, piénsalo de nuevo. Subir las escaleras de la ínsula, en total oscuridad, con escalones desgastados, torcidos y sin pasamanos, es una invitación a caer. Si te caes, te tuerces el tobillo, o lo que es peor, te rompes algo. Nadie te levantará. Se quedará allí, gritando en la oscuridad, mientras la gente cierra las ventanas y hace oídos sordos. No porque sean malos,
sino porque tienen miedo. Miedo a ser la próxima víctima. Miedo a que el grito atraiga más peligro. Luego, aprendes a caminar con el oído atento, el paso rápido y la cabeza gacha. Roma, por la noche, no perdona a los que se distraen, pero si por un milagro logras llegar vivo a tu cubículo, sin haber recibido una palangana de excremento en la cabeza o una puñalada en las costillas, entonces sí, puedes dar gracias a los dioses y dormir. Si los gritos de afuera lo permiten, por supuesto, porque incluso acostado todavía escuchará pasos, carreras, ladridos de perros y tal vez el llanto de alguien que no tuvo tanta suerte como usted esa noche. Ah, mi niño, ¿crees que después de un día entero de caminar sobre el estiércol, huyendo de los ladrones y esquivando un orinal volador, el romano promedio querría paz y tranquilidad? Nada. El alma del pueblo clamaba por distracción. Pero no fue una distracción cualquiera. Olvídate de una película, un juego de mesa, música suave. El entretenimiento aquí era cruel, sangriento y completamente de humano. La guinda del pastel romano. Los juegos en el Coliseo. Ese hermoso monumento que hoy en día a los turistas les encanta tomarle una foto. Pero en mi juventud, bueno, si hubiera vivido allí, habría visto a la gente siendo masacrada, animales exóticos devorando prisioneros y gladiadores luchando hasta la muerte. Todo esto bajo los aplausos y las risas de un público enloquecido, que vibraba con cada golpe, con cada grito, con cada cabeza volando. ¿Crees que es exagerado? Derecha. Las gradas del Coliseo eran un espectáculo en sí mismas. Los ricos, por supuesto, se quedaron allí abajo, cerca de la acción, con cojines y sombra. Los pobres se acurrucaron en la parte superior, apretujados, sudando y retorciéndose el cuello para ver algo. Y no piensen que la gente fue impactada por la violencia. Era normal. Los niños pequeños veían las ejecuciones públicas como si de un teatro de títeres se tratara. Los juegos comenzaban temprano en la mañana con las venaciones, cacerías con bestias salvajes. Leones, tigres, osos, traídos de todos los rincones del imperio. ¿Y los pobres desgraciados arrojados allí para enfrentarlos? Prisioneros, esclavos, cristianos o cualquiera que hubiera enfurecido al emperador. Luego llegó el descanso, con comida, vino y apuestas. El público se divirtió más apostando sobre quién iba a morir primero que viendo la pelea en sí. Y luego, sí, luego vinieron los duelos de gladiadores, fuerte, brutal y a menudo desesperado. Algunos fueron entrenados, otros solo arrojados a la arena con una espada roma y un escudo roto. Y si uno de ellos caía al suelo, la decisión era del público. O peor, para el emperador. ¿Un pulgar hacia arriba? ¿Tú vives? ¿Pulgares hacia abajo? Pozo. Espero que hayas hecho las paces con los dioses. Pero no todo el entretenimiento romano implicaba agallas en el suelo. También estaba el teatro. Y si Ud piensa que Shakespeare es dramático, joven, es porque nunca ha visto una obra romana. Había farsa, chistes sucios, adulterio y a veces actores desnudos en el escenario. ¿Tragedias? Sí, pero con tanta exageración que hasta las telenovelas mexicanas darían vergüenza. ¿Y el elenco? Solo hombres, interpretando todos los papeles.
con máscaras aterradoras y filas ruidosas para llegar a los borrachos en la parte de atrás. Y para los que no les gustaba la sangre ni el teatro, ¿qué quedaba? Las aguas termales. Un lugar para los chismes, las discusiones políticas, los encuentros románticos y, por supuesto, un dudoso baño en la misma agua que utilizan una docena de cuerpos sudorosos. Pero era lo que tenía. La vida era dura y la risa era una válvula de escape, aunque fuera reírse del dolor del otro. Y así se divertía el romano medio, entre el barro de la calle y la sangre de la arena. Y si querías paz, joven, bueno, la antigua Roma definitivamente no era el lugar para eso. ¿Sabes, hijo mío? Si hay algo que todavía me da escalofríos solo de recordarlo, es la primera vez que intenté beber agua en las calles de Roma. No era como ahora, cuando tenemos un grifo, un filtro y hasta un termo con luz ultravioleta. Allí, el agua salía de unos hermosos acueductos, es cierto, pero la belleza terminaba en la tubería. Porque solo los ricos vivían en una domus llena de mosaicos en el suelo y de mármol hasta en el retrete. Tenían el privilegio de una fuente privada. ¿El resto de nosotros? Compartimos la misma agua con cientos, tal vez miles de almas, y no estoy exagerando, que estornudaban, se lavaban los pies, el orinal, y a veces incluso sumergían a los niños, todo en el mismo caño. Un sorbo de eso y listo. Se activó la ruleta rusa intestinal, y no se detiene ahí, ¿ves? Ducharse, que hoy en día es casi automática. Se gira la ducha, se elige la temperatura y se canta una samba. En aquella época era una aventura social. Ibas a las aguas termales, que eran como baños públicos de lujo, solo que sin jabón, sin privacidad y con mucha charla trivial. Todos los hombres estaban sentados juntos, como si fuera la sala de espera del SUS, solo que desnudos, discutiendo de política y vendiendo calcetines. Lo juro por Dios, vendiendo calcetines mojados mientras se limpiaban las orejas con un palo de madera. Ahora, imagínate el agua. La misma agua pasaba de una piscina a otra, recogiendo sudor, piel muerta, microbios y, por supuesto, historias. Era como marinar en caldo de bacterias, con un ligero toque de eucalipto, si tenías suerte. Y para empeorar las cosas, los romanos usaban tuberías de plomo. Sí, lead. Eran genios de la ingeniería, pero la química no era su fuerte, no. Este hermoso y maleable metal, que mantenía el agua fresca en las tuberías, también servía una dosis diaria de locura en el menú de la ciudad. Dicen que mucha gente importante se volvió loca sin saber la razón. Y mira, si tenías sed y eras sensato, lo mejor era beber vino. Así es, el vino diluido era más seguro que el agua, y era lo que consumían los niños, los ancianos e incluso los perros. Un mundo en el que el alcohol era la salvación contra la diarrea. Piénsalo antes de quejarte de tu botella de agua mineral. Ah, mi joven, si hay algo que aprendemos con el tiempo es a respetar el dolor de los demás. Pero en la antigua Roma, el dolor no era un visitante ocasional. No, era un compañero inseparable. Uno de esos que se despiertan contigo, caminan a tu lado e incluso te empujan por las escaleras. Fue tanto el golpe a la vida que la propia sociedad transformó el sufrimiento en una virtud. Si te lastimabas, no tenías esto de la sala de emergencias. ¿Se rompió un hueso?
Ató una tela, mordió un trozo de cuero y siguió con su vida con el brazo torcido. ¿Te dolían los dientes? Había un tipo que empezó a la fuerza, con unas tenazas que parecían más bien una herramienta de herrero. Y ni siquiera me hagas empezar con la anestesia. El único alivio fue desmayarme por el dolor. Lo peor es que el dolor fue democrático. Nadie escapó. Si fueras un soldado, marcharías hasta que tus talones se convirtieran en ampollas. Si era una mujer, el parto era un grito prolongado que resonaba a través de las paredes de piedra. Sin médico, sin comadrona capacitada, solo una señora mayor, con un paño hervido y un rosario en la mano, esperando que Dios la ayudara. Si él fuera un esclavo, entonces no hace falta decirlo. Podía morir con fiebre alta, infección o un mal golpe y nadie lo echaría de menos. Las clases altas tenían acceso a médicos, es cierto, pero incluso eso daba un poco de miedo. Los tratamientos incluían sangre de gladiadores, trozos de coral molido y, por supuesto, las famosas sanguijuelas, de las que se decía que equilibraban los humores del cuerpo, como si tomar medio litro de sangre resolviera la sinusitis. El dolor era llevado con orgullo, especialmente por los hombres. Quejarse era visto como debilidad. El estoicismo estaba de moda, una filosofía que te enseñaba a soportarlo todo en silencio, con un rostro firme. Si llorabas por un hombro dislocado, era motivo de vergüenza. Un verdadero romano apretó la mandíbula y escribió poesía sobre el sufrimiento, como si las rimas aliviaran el alma mientras el cuerpo se pudría poco a poco. ¿Y sabes qué es lo más curioso? En medio de todo, había una fuerza silenciosa, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo dolía. Porque vivir en Roma era eso. No se trataba de ser feliz, se trataba de resistir. Y eso, hijo mío, es una lección que resuena hasta el día de hoy. El dolor puede ser inevitable, pero la dignidad con la que lo llevas, eso no se lo puede quitar nadie. Ya sabes, cuando eres joven, no valoras una buena noche de sueño. Pero duerme una mala noche con dolor de espalda, ruido de la calle y un colchón más duro que un remordimiento de conciencia. Entonces entiendes lo que es el sufrimiento. Bueno, en la antigua Roma, dormir era un desafío diario y no un derecho garantizado. Después de un día entero de arduo trabajo, el ciudadano romano promedio regresó a su isla, ese edificio de 5 o 6 pisos hecho de arena, cal y desesperación. Subió escaleras torcidas en la oscuridad, sosteniendo la olla con una mano y las esperanzas en la otra, rezando para no resbalar en un escalón podrido. Cuando por fin llegó a su habitación, si es que se le puede llamar habitación, se encontró con un pequeño cubículo, sofocante en verano y helado en invierno. El colchón era un montón de paja vieja que picaba más de lo que soportaba, y la almohada, una bolsa de tela rellena de lo que quedaba de la dignidad del día. ¿Y si crees que al menos podrías descansar en silencio? Olvidar. Las paredes eran tan delgadas que se podía escuchar el suspiro del vecino de al lado. Eso era cuando no era un grito, el llanto de un niño, el sonido de los vómitos en el piso de arriba, o un borracho cantando un himno desafinado en la planta baja. Y ni se te ocurra hablar de ventiladores, mantas térmicas, mantas antialérgicas, mosquiteras.
El calor hacía que el sudor goteara en el verano. El frío te hacía apretar los dientes en el invierno. Y los insectos... los insectos... se daban un festín con tu cuerpo como invitados no invitados. Chinches, pulgas, piojos... Todos pensaban que su sangre era un banquete de los dioses. Y si fueras mujer, entonces... todavía necesitaba dormir, con un ojo abierto para cuidar a los niños, protegerse del abuso y despertarse antes del sol para volver a trabajar. ¿Soñar? Solo si era con otra vida, porque allí el sueño era ligero, interrumpido, y más una prueba de supervivencia que un verdadero descanso. Pero aún así, todos los días dormían. Y al día siguiente volvieron a empezar. Porque en la antigua Roma el mañana nunca llegaba con promesas, solo con más lucha. Ahora, mi joven, si pensabas que el trabajo era duro y que el sueño se resentía, espera hasta que estuvieras enfermo en Roma. Oh, qué cruel era enfermarse en ese momento. No había médico de guardia, ni farmacia 24 horas, ni medicamentos que resolvieran la primera dosis. En la antigua Roma, resfriarse podía ser una sentencia de muerte. Y no exagero, no. Bastó una llaga para infectarse, y ya está. La fiebre subió, el delirio golpeó, y los vecinos ya empezaban a cuchichear sobre quién se quedaría con su vieja túnica. Las opciones de tratamiento eran, por decirlo menos, desalentadoras. Había sangría, que era la costumbre de cortar la piel para equilibrar los humores del cuerpo, y había sanguijuelas. Así es, ponen el animal vivo en su piel para succionar el mal. ¿Te imaginas despertar y ver a una de estas criaturas colgada de tu pierna? Y no pienses que esto era algo raro, no. Cualquier dolor, fiebre o inflamación era motivo para llamar a uno de estos curanderos que a menudo sabían tanto de medicina como un pez entiende subiendo escaleras. Y lo peor era la desigualdad. Si eras rico, podías permitirte un médico con algún conocimiento. Si era pobre, como la mayoría, la forma era confiar en las hierbas del vecino, en una oración improvisada o en un templo, con la esperanza de que los dioses tuvieran piedad. Las mujeres, entonces, pobre. El parto era casi una ruleta rusa. No había anestesia, la cesárea era tabú, y si algo salía mal, era morir en la camilla o en el suelo de la casa. Fiebre, dolor de muelas, fractura, todo era un drama. No porque sea inusual, sino porque no hay nada que hacer. Y cuando llegaban las epidemias, se llevaban a los niños, jóvenes y ancianos sin distinción. Porque en la antigua Roma, la enfermedad era parte del paisaje. Y sobrevivir a ella, un milagro de los grandes. Ahora, prepara tu espíritu, porque el capítulo 17 profundizará en un tema que hoy parece banal, pero que en ese momento era un desafío diario. La ropa, chico. Si piensas que hoy en día ya es difícil elegir qué ponerse, imagínate vivir en una época en la que la comodidad era un concepto con el que nadie soñaba. En la antigua Roma, la vestimenta no era estilo, era una necesidad y a menudo una tortura. Los hombres llevaban túnicas, simples trozos de tela cosidos a los lados, hasta las rodillas, lana en invierno, lino en verano. Pero no creas que era esa lana esponjosa, no. Era áspero, picaba, incluso picaba en el alma. Y la ropa interior, nada.
A lo sumo, una pequeña tela atada allí, medio improvisada, llamada subligáculo. Usé un paño de piso mejor que ese, ¿ves? Y las mujeres, pobrecitas, no tenían una vida más fácil. Llevaban estolas y túnicas largas, atadas con cinturones que a veces parecían más bien cuerdas de atar mulas. Ni sujetador moderno, ni bragas de algodón. Todo era improvisado, enrollado e incómodo. La moda consistía básicamente en sobrevivir, al calor sin desmayarse y al frío sin congelarse. ¿Calzado? Sandalias fabricadas en piel muy dura, que apenas protegía los pies. Sin suela acolchada, sin amortiguación. Resultado: pies callosos, uñas negras, ampollas, y con el tiempo los dedos se torcieron tanto que parecían ramas de olivos secas. Ahora, lo peor de todo era lavar la ropa. Ah, hijo mío, prepara tu estómago. No había detergente para la ropa, ni suavizante de telas. La ropa se lavaba en lavanderías públicas llamadas Fuyonikae. Hasta ahora bien. Pero, ¿sabes qué usaban como agente de limpieza? ¡Orina! Así es, escuchaste. Recogían orina de macetas dejadas en las calles porque el amoníaco ayudaba a eliminar la suciedad. Pisaban la ropa dentro de tanques con este ingrediente mágico, como si fueran uvas en la cosecha. Luego, solo un enjuague básico y ¡listo! Ropa limpia. ¿Vas a enfrentarte a ello? Así que, la próxima vez que te quejes de que te queda la camisa ajustada o de que te duelen los zapatos, recuerda: en la antigua Roma, vestirse era casi un acto de valentía. Pero espera, el capítulo 18 viene pesado. Hablemos de dinero, o mejor dicho, de la falta de él. Oh, dinero. Esta cosa que mueve el mundo y que, en la antigua Roma, también se movía, pero generalmente en la dirección opuesta a la tuya. Cuando hablamos de imperio, inmediatamente pensamos en riqueza, monedas de oro, tesoros escondidos. Pero te diré una verdad. El ciudadano común vivía contando monedas de cobre, y aún así, a veces, eran falsas. Roma tenía un elaborado sistema monetario, lleno de bellos nombres como aureus, denarius, sestercio. Pero, nieto mío, si te ganabas un denario al día, era un milagro que te sobrara para una hogaza de pan marchita a última hora de la tarde. Y si piensas que hoy hay inflación, sostén esta. Los emperadores siempre estaban fundiendo monedas, de oro y plata para rendir más. Cada emperador que subía al trono cortaba un poco más del metal noble y echaba bronce en el centro. ¿Resultado? La gente recibía monedas que brillaban hermosamente, pero valían menos que un guijarro de río. ¿Es un falsificador? Había muchos. Podías trabajar duro todo el día y descubrir en el mercado que tu moneda era puro engaño. ¿Bancos? Solo para los que eran muy ricos. Sin aplicación, contraseña de 6 dígitos ni tarjeta de débito. Guardabas tu dinero en casa, lo enterrabas en el jardín o lo escondías debajo de la paja de la cama, si tenías cama. ¿Extraviado? Fue robado. Nadie te iba a ayudar. ¿Y el préstamo? Solo si era muy valiente o muy desesperado. Las tasas de interés eran muy altas. 12%, 24%, incluso 48%. Si no pagó, no fue solo su nombre el que se ensuciaba. Podrías terminar siendo un esclavo del acreedor. ¿Salario? Era bajito, inseguro e incierto. Los trabajadores manuales recibían una miseria al día.
si se enfermó o se lesionó. Sin seguro ni certificado. Fuiste descartado como una herramienta rota. Y si por casualidad morías trabajando, era más fácil tirar tu cuerpo a la alcantarilla que pagar lo que te debían. La economía romana era cruel con los que no estaban en la cima. El imperio podía ser inmenso y estar lleno de columnas de mármol, pero tu billetera, amigo mío, estaba vacía. Así que respire hondo, porque en el próximo capítulo hablaremos de la seguridad, o mejor dicho, de la ausencia total de ella. Porque en Roma, mi nieto, si no te cuidabas, te convertías en una estatua en honor a nadie. Ahora escúchame bien, mi nieto. Si pensabas que vivir en la antigua Roma era simplemente esquivar un carro y comer pan duro, espera a que te hable de la llamada seguridad pública. Porque, honestamente, la seguridad en ese momento era cosa de películas y una mala. La policía, tal como la conocemos hoy, simplemente no existía. Lo máximo que había era un grupo llamado vigiles, que eran más bomberos que policías. Y cuando actuaron contra el crimen, fue solo en los barrios de los ricos. El resto de la población, para dar la vuelta. Y si te pasaba algo, nadie venía corriendo, no. A lo sumo, una persona curiosa pareció ver el daño. Las calles, sobre todo por la noche, eran una pesadilla. Y no estoy exagerando. Ladrones, bandas, borrachos, alborotadores, todo suelto. Podías salir de casa para comprar un higo y acabar despertando sin sandalias, sin dinero, y si tenías mala suerte, sin un diente. Lo más común era que los empujaran a un callejón oscuro y rezaran para que se fueran solo con su túnica. Y mucha gente estaba armada, no por valentía, sino por necesidad. Tener un cuchillo en la cintura era como usar el cinturón de seguridad hoy en día. La diferencia entre llegar a casa o convertirse en una estatua en la plaza. ¿Y la justicia? Ja, 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 ja. Si tenías dinero, comprabas a un juez con una cesta de fechas y salías libre incluso de asesinato. Ahora, si él fuera pobre, bueno, robar una gallina podría enviarte directamente a la cruz. Literalmente. Las cortes romanas eran un chiste, llenas de bellos discursos, pero donde el vencedor era el que tenía más retórica o monedas en el bolsillo. Un buen abogado era caro, y los ricos siempre tenían lo mejor. ¿Era la justicia una dama con los ojos vendados? En Roma, era una señora con una venda en los ojos la que podía ver perfectamente quién pagaba. Las detenciones entonces, mi nieto, no era un lugar de castigo, era un depósito de personas que esperaban juicio o ejecución, oscuro, sucio, infestado de ratas, sin comida, sin manta, sin dignidad. Si nadie de tu familia te traía algo de comer, te pudrías allí hasta que desaparecieras del mundo. Tortura, rutina, confesión forzada, más común que el pan duro. ¿Qué pasaría si alguien decidiera gritar pidiendo ayuda? Lo más que escuché fue un en voz baja que quiero dormir. Entonces, mi nieto, si hoy te quejas de que el autobús llega tarde o de que la puerta del edificio no tiene cerradura, gracias, porque vivir en la antigua Roma era caminar en un campo minado sin una señal de advertencia. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de algo que se siente más ligero. Familia. Pero no se emociona demasiado, porque hasta eso era una lotería con un premio de dolor de cabeza. Querida mía, si había algo que era muy engañoso,
En el Imperio Romano era la idea de hogar, dulce hogar. Pero te digo, con la barba blanca de quien ha visto mucho, en aquella época, la palabra familia tenía un peso que hoy ni podemos ni imaginar. Comenzó con el llamado pater familias, el jefe de la casa. Un hombre con más poder que muchos emperadores. Él estaba a cargo de todo y de todos, literalmente. Si quisieras vender a un niño como esclavo, o decidir que un bebé recién nacido no debería vivir, podría. Y nadie lo contradijo. Era el dueño del destino de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de su casa, de sus esclavos y, sin duda, incluso de su sombra. Y el matrimonio, ¿eh? Ah, mi nieto, si crees que te casaste por amor, lamento decírtelo. Se trataba como un negocio. La niña podría haber tenido solo 12 años y ya estaba siendo empujada a un matrimonio arreglado con un hombre 3 veces mayor que ella. Porque lo importante era mantener las alianzas, las posesiones, los intereses políticos. La chica no tenía mucha voz. ¿Qué pasa si te quedaste embarazada demasiado pronto? Su problema, o mejor dicho, el destino de la mujer, como solían decir, una tristeza camuflada por la tradición. Y no creas que eso era todo lo que había que hacer. El adulterio era otro espectáculo de hipocresía. La mujer, si era sorprendida engañando, podía ser asesinada, desheredada, humillada públicamente. Ya el hombre... podía acostarse con quien quisiera, incluso con los esclavos de la casa, y nadie hacía ni pío. Es natural, dijeron los senadores con toga limpia y almas sucias. La verdad, era una sociedad en la que el hombre era el centro y la mujer un satélite. Solo giraba en torno a él, y si se salía de la órbita, caía. Ahora, ¿qué pasa con los niños? ¡Ay, mi pequeña! Los niños fueron tratados como mini-adultos. Desde Mitterrand, pequeños ayudaban en las tareas domésticas, aprendieron a arreglárselas y a temer a su padre. ¿Juguete? Solo los ricos. Educación, solo para chicos. Y aún así, si la familia se lo podía permitir. El resto lo aprendió a la fuerza, en el mercado, en el taller, acarreando agua o siendo golpeado cuando cometía un error. Fue una infancia sin infancia. Y el mayor dolor, la mortalidad infantil. ¿Te imaginas saber que la mitad de tus hijos puede no llegar a los 5 años? Que cada fiebre, cada tos mala, podía arrebatarle un pedacito de su alma. Sus padres vivieron entre el amor y el luto era frecuente. Es por eso que muchas familias tenían muchos hijos. No era por abundancia, era por la esperanza de que al menos algunos sobrevivirían. Entonces, mi nieto, cuando miras a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tu casa, valor. Porque la familia de hoy puede tener una pelea por el control remoto, pero nadie decidirá su vida por un contrato firmado entre suegros. Y si pensabas que esto era lo más pesado, espera a lo que te espera. Hablemos de lo que significaba envejecer en la antigua Roma. Si hoy te cuesta pasar de los 70, en aquel momento fue un milagro. Y luego, querida mía, si viniste aquí conmigo, escuchando a este caballero con voz cansada decir lo dura que era la vida allí en el llamado Imperio Romano, es una señal de que todavía hay gente curiosa, gente sedienta de entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.
Porque mira, vivir hoy puede tener sus desafíos, pero hay que ser muy valiente para decir que querías volver a esa época de dolor, de suciedad, de crueldad enmascarada como civilización. La Roma del cine es hermosa, sí, pero la Roma de la realidad era un mundo en el que se sobrevivía, no se vivía. Ahora quiero darte las gracias desde el fondo de mi corazón por escucharme hasta el final, por haber valorado este recorrido por la historia y por haber, tal vez, sido conmovido por mí. Si te gustó este video, no lo olvides. Deja ese travieso así, ayuda a que este canal crezca mucho. Regístrate, activa el timbre y compártelo con un amigo al que también le guste un buen cuento antes de dormir. Incluso si esa historia te mantiene despierto por la noche. Y déjalo en los comentarios. ¿Qué parte de esta brutal Roma te sorprendió más? ¿El baño sin puerta? ¿La comida que parecía un castigo? ¿O el hecho de que vivir hasta los 40 años ya era una razón para escribir poesía? Lo leo todo, ¿ves? Le respondo con el mismo cariño que alguien que te diría esto sentado en un balcón, tomando un café caliente y viendo pasar el tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, con más curiosidades que te dejarán boquiabierto. Hasta entonces, cuida tu salud, valora tu cama limpia y recuerda, vivir hoy ya es un privilegio. Paz.